Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 1 y les vamos a hablar sobre las sociedades cooperativas. El equipo está integrado por Ayala Aguilar Irán, Campos Méndez Raúl, Lara Sánchez Jennifer, Martínez Moreno Said, Rodríguez López Karime, Soto Castro Marina y su servidor Figueroa Molina Alejandro. Aquí tenemos el índice en el que muestra los temas a desarrollar a lo largo de la exposición. Y a manera de introducción tenemos que en la presente investigación Sociedades cooperativas de la materia de contabilidad de sociedades se mostrarán datos de interés para lograr identificar lo que es una sociedad cooperativa, por lo que en primero es importante conocer el concepto de dicha sociedad, que es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes, que con solidaridad y ayuda mutua logran cumplir sus propósitos tanto individuales como en colectivo a través de la realización de actividades económicas. Las sociedades cooperativas nacen por la necesidad que tienen las personas de convivir, trabajar, protegerse, dar una solución a sus problemas económicos en forma conjunta, pues el beneficio será para los integrantes de esta organización. En cuanto a antecedentes de las sociedades cooperativas, tenemos que en México se obtiene reconocimiento legal de las sociedades cooperativas en 1889. En el Código de Comercio se les reconoce como unidades económicas con características de organización y funcionamiento diferentes a las de las empresas privadas. Aunque se dice que ya existían las sociedades cooperativas en otros lugares, como la primera sociedad cooperativa que se tiene noticia fue la Sociedad de Pioneros de Inglaterra, fundada en 1844 por 28 obreros. Mi nombre es Jennifer y yo les voy a hablar sobre las generalidades de las sociedades cooperativas. Tenemos por concepto que estas sociedades son una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, de esfuerzo propio y ayuda mutua, con el objetivo de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Las sociedades cooperativas de productores son sociedades en las que sus miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes y o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Estas sociedades, independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, pueden almacenar, conservar, transportar y comercializar dichos productos. Sus siglas son SCDP. Las sociedades cooperativas de consumidores son aquellas cuyos miembros se asocian con el objeto de obtener en común artículos, bienes y o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción, independientemente de la obligación que tengan de distribuir estos artículos o bienes. Esta sociedad puede realizar operaciones con el público en general, siempre y cuando se les permita a los consumidores afiliarse a las mismas en el plazo que se establezca en las actas constitutivas. Sus siglas son SCDC. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo son sociedades que tienen por objeto realizar actividades de ahorro y préstamo, entendiéndose como ahorro la captación de recursos a través de depósitos de ahorro de dinero de los mismos socios y como préstamo la colocación y entrega de los recursos captados entre sus mismos socios. Sus siglas son SCDAP. Entre los requisitos y características generales para la constitución de una sociedad cooperativa, se pide que sean sociedades con un mínimo de socios no menos a 5 miembros para su constitución, un capital variable y principalmente deben funcionar bajo los principios de igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros, no deben perseguir fines lucrativos y deben buscar el mejoramiento social y económico de quienes la integran, deben repartir de forma igualitaria el monto de las operaciones realizadas y todos sus miembros tienen derecho a voto en las reuniones de asamblea. La liquidación de estas sociedades podrá hacerse por las siguientes 4 razones: por la voluntad de las 2/3 partes de los miembros, por la disminución del número de miembros a menos de 5,
porque llegue a consumarse el objeto de la sociedad o porque el estado económico de la sociedad ya no permita que continúen con sus operaciones. Entre las responsabilidades que tienen estas sociedades cooperativas, nos menciona que la constitución de las sociedades cooperativas deberá realizarse en una asamblea general, que tienen que celebrar los interesados, donde se levantará un acta que debe contener los datos generales de los fundadores, los nombres de las personas que hayan sido electos para integrar por primera vez los consejos y comisiones y las bases constitutivas. Dichos socios deben acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir esta sociedad cooperativa. A partir del momento de la firma constitutiva, las sociedades contarán con personalidad jurídica, tendrán patrimonio propio y podrán celebrar actos y contratos, así como aliarse libremente con otros tipos de sociedades. Las sociedades cooperativas pueden adoptar el régimen de responsabilidad limitada o suplementada de los socios. La primera será de responsabilidad limitada cuando los socios solamente estén obligados al pago de los certificados de aportación que hubieran suscrito. Y la responsabilidad suplementada es cuando se pacta en el acta constitutiva que los socios habrán de aportar un porcentaje adicional e independiente de la aportación inicial del capital. La dirección y administración de las sociedades cooperativas está a cargo de los consejos presentados en la pirámide. Estos son Asamblea General, Consejo Administrativo, Consejo de Vigilancia, comisiones que establezca la ley y demás que designen la Asamblea General. Los extranjeros solo podrán formar parte de la sociedad como socios con un importe total no mayor al 10%, pero no pueden desempeñar cargos de administración en estas sociedades. Como ya lo había mencionado anteriormente, existen tres tipos de sociedades cooperativas mencionadas en la Ley General de Sociedades Cooperativas. Estas son las sociedades de consumo, que son aquellas cuyos miembros se asocian con el objeto de obtener artículos, bienes o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción. Las sociedades de producción, que son aquellos cuyos miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual, independientemente del tipo de producción al que se dediquen. Y las de ahorro y préstamo, que son aquellas sociedades que independientemente del nombre comercial, razón o denominación social que adopten, tienen por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios. Bien, soy Alejandro Figueroa y les voy a hablar sobre registro contable de las sociedades cooperativas de producción, que antes es importante conocer que es una sociedad cooperativa de producción, que con ayuda del artículo 27 de la Ley General de Sociedades Cooperativas lo define como aquellas cuyos miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes y o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual, independientemente del tipo de producción a las que estén dedicadas. Estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos. Por otro lado, los rendimientos anuales que reporten los balances de las sociedades cooperativas de productores se repartirán de acuerdo con el trabajo aportado por cada socio durante el año. Existen factores que van a determinar o evaluar, más bien evaluar, el trabajo, que puede ser la calidad, el tiempo, nivel técnico y escolar. Y en las sociedades cooperativas de productores cuya complejidad lo amerite, deberá haber una comisión técnica integrada por el personal técnico que designa el consejo de administración y por un delegado de cada una de las áreas de trabajo en que podrá estar dividida la unidad productora. Las funciones de la comisión técnica se definirán en las bases constitutivas. Las sociedades cooperativas de producción se constituyen por trabajadores y los rendimientos que se obtienen se pueden distribuir entre los cooperativistas tomando como base ya sea salarios totales devengados o las horas de trabajo efectivamente empleadas. Aquí hay un ejemplo en la que la sociedad cooperativa de producción X, sociedad cooperativa, obtuvo rendimientos en el ejercicio de 1999
por la cantidad de 356.529, mismos que deben distribuirse entre los cooperativistas tomando como base el total de sueldos devengados o pagados. Y aquí tenemos una tabla en la que se nos muestra un total de 10 cooperativistas y su respectivo sueldo y el total de sueldos devengados. Y acá en la parte superior derecha tenemos el rendimiento. Bueno, ¿cómo calcular el factor de rendimiento? Para eso se va a requerir una división, que es dividir el rendimiento entre el total de sueldos devengados, que serían 356.529 entre 353.340, lo cual nos da el factor de rendimiento, que es esta cantidad. Luego en una tabla vamos a poner cooperativistas, el sueldo y el factor. Y el importe se va a determinar multiplicando el sueldo por el factor y así sucesivamente por cada cooperativista hasta que nos dé el total del importe. En la columna de importe debe de ser sumada y el resultado será igual al monto de los rendimientos repartidos. Mi nombre es Karime Rodríguez López. Voy a hablar sobre la contabilización de la sociedad cooperativa de responsabilidad limitada. En su constitución, una sociedad cooperativa de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden y al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. En operaciones podemos ver el ejemplo que dice: el día 1 de octubre de 2020 se constituye contadores SC de RL con un capital autorizado de 300.000, de los cuales se suscribieron 240.000 y en ese momento se exhibieron 140.000 en efectivo. En el asiento 1 podemos ver que se carga emisión de certificados de aportación con 300.000, se abona a certificados de aportación emitidos con la misma cantidad y este se registra por el capital social autorizado. En el asiento 1A se carga a cooperativistas con 240.000 y se abona a emisión de certificados de aportación con 240.000. Este es el registro por el capital suscrito. En el asiento 1B se carga a certificados de aportación emitidos con 240.000, se abona a capital social variable con 240.000 por el registro de capital social variable de acuerdo a la asamblea. Y en el asiento 1C se carga a caja y se abona a cooperativistas con 140.000 por el registro del capital exhibido. Buen día, mi nombre es Said Martínez Moreno y yo voy a hablar sobre la contabilización de la sociedad cooperativa de responsabilidad suplementada. Las sociedades cooperativas tienen la capacidad de escoger el tipo de régimen de responsabilidad que tendrán los socios ante la sociedad, pudiendo ser limitada o suplementada. Cada uno implica un nivel de compromiso distinto, ya que una responsabilidad suplementada, además de lo que deberán responder por los certificados suscritos, también deberán responder por las operaciones sociales hasta por un monto determinado en el acta constitutiva. Específicamente, la Ley General de Sociedades Cooperativas, en su artículo 14, segundo párrafo, indica que una sociedad cooperativa será de responsabilidad suplementada cuando responda pro rata por las operaciones sociales hasta por una cantidad determinada en el acta constitutiva. Esto implica que durante la Asamblea General, cuando se esté formando la sociedad, en el acta constitutiva, además de datos como los datos generales de los fundadores, también deberá incluir el tipo de régimen que se haya escogido. Además, en el artículo 15 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, indica que el régimen que se haya aplicado tendrá efecto en el momento en que el acta constitutiva sea registrada en el Registro Público de Comercio. Ahora, hablando sobre las operaciones, lo que diferencia este régimen de responsabilidad en el registro contable son sus operaciones por aportaciones suplementadas, cuánto deberá ser la aportación suplementada, su exhibición o el pago de la misma. Para demostrar lo dicho anteriormente, se utilizará el siguiente ejemplo.
En él tenemos una empresa X, sociedad cooperativa de responsabilidad suplementada, donde decide que los cooperativistas quedarán sujetos a una responsabilidad suplementada del 40% del valor nominal de sus certificados de aportación suscritos, siendo 48 con un valor nominal de 2.500 cada uno. El registro quedaría de la siguiente forma: cargada una cuenta de orden de llamada aportaciones suplementadas por exhibir por 48.000, que sería el 40% de 48 por 2.500, o sea, 120.000. Y luego tendríamos abonado una cuenta también de orden llamada aportaciones suplementadas por efectuar. Todo esto por la emisión del capital suplementado. Después se decreta una exhibición suplementada del 45% y los cooperativistas pagan la exhibición en efectivo 30 días después. El registro quedaría de la siguiente forma: se cargaría a la cuenta de exhibiciones suplementadas decretadas la cantidad de 21.600, ya que es el 45% de 48.000, y se abonaría a la de capital suplementado la misma cantidad. Todo esto por la exhibición de las aportaciones suplementadas. Después, en una subcuenta, se cargaría a la cuenta de aportaciones suplementadas por efectuar, la cuenta de orden, por esta misma cantidad, 21.600, y se abonaría a la cuenta de aportaciones suplementadas por exhibir, también por la misma cantidad, por el compromiso de la aportación suplementada que ha sido cumplida. Luego, en otra subcuenta, se cargaría a la cuenta de bancos por el monto que se había pagado en efectivo y se abonaría a exhibiciones suplementadas decretadas, puesto que se ha pagado la exhibición suplementada. Saludos compañeros, soy El Aguilar Iramizaki, estaré encargado de explicar la parte de las sociedades cooperativas de consumo, que de acuerdo a lo que se menciona en el artículo 22 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, las sociedades cooperativas de consumo serán aquellas cuyos miembros se van a asociar con el objetivo de obtener bienes, artículos o servicios en común, ya sea para ellos mismos, para sus hogares o para sus actividades de producción. Y estos pueden dedicarse ya sea a actividades de abastecimiento y distribución, así como también a la prestación de servicios en lo relacionado a la educación o a la obtención de la vivienda. Y nace a partir de una serie de principios que tienen en común, como lo son el lograr productos a precios razonables, formar e informar a los consumidores sobre los distintos temas de consumo e interés para ellos, y así como también la obtención de productos de calidad por medio de esta asociación. Las sociedades cooperativas de consumo, independientemente de la obligación que tienen de distribuir los artículos o bienes de los socios, van a poder realizar operaciones con el público en general, siempre que se permita a los consumidores afiliarse a las mismas en el plazo que establezcan en las bases constitutivas. No van a requerir más autorizaciones de las que ya están vigentes para la actividad económica específica en este caso. Los compradores ingresarán como socios a las sociedades cooperativas de consumo y los excedentes generados por sus compras se aplicarán para cubrir y pagar su certificado de aportación. Pero si los compradores no asociados no retiran en el plazo de un año los excedentes que tienen derecho, ni hubieran presentado la solicitud de ingreso a la cooperativa, los montos correspondientes se aplicarán a los fondos de reserva o de educación cooperativa según lo determinen las bases constitutivas de la sociedad. Y aquí como dato adicional, que es importante destacar esto, en las cooperativas de consumo la distribución de los beneficios no se va a efectuar en base a la proporción del capital invertido. Esto se va a determinar en proporción a la actividad cooperativa realizada, de manera que esta va a beneficiar más a la mano de obra y el trabajo frente al capital aportado. Ya que estamos con el tema del reparto de utilidades, de beneficios, aquí está un ejemplo de cómo se van a distribuir, o sea, de qué forma se distribuyen las utilidades en una sociedad cooperativa de consumo. El ejemplo dice lo siguiente: la sociedad cooperativa de consumo XCC desea distribuir los rendimientos que obtuvo por el ejercicio 1999 por la cantidad de 451.736 entre los cooperativistas, tomando como base el número de compras que tuvieron ese año. Y aquí hay una tabla donde la primera columna señala pues la cantidad de cooperativistas, que son los 10, las compras, que como se menciona en el ejercicio es lo que se va a tomar como base, el factor, que más adelante, o sea, ahorita lo voy a explicar también cómo se determina, y el importe, que es resultante de multiplicar la base por el factor.
Pero para determinar el factor se tiene que realizar una división de la utilidad recibida en el ejercicio, que en este caso fueron los 451.736, entre el número total de compras realizadas, es decir, la sumatoria de todas las bases, que fue de 1.989.125. Por lo que podemos ver ahí la fórmula que ese factor es igual a 451.736 entre 1.989.125, los cuales nos arroja un número de 0.22710287.1, que va a ser el factor por el cual se va a multiplicar las compras, es decir, las bases, y se va a determinar el importe que va a corresponder al cooperativista en cuestión. Y a continuación pasamos con los ejemplos de los tipos de sociedades, de algunos ejemplos aquí en México sobre de estas sociedades, y los dejo con mi compañero Alejandro para que explique el ejemplo de la sociedad de producción. Bueno, un ejemplo de sociedad cooperativa de producción aquí en México sería la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera, que se encuentra en Puerto Morelos, Quintana Roo, ya que es una sociedad dedicada a la pesca. Por lo general, la mayoría de las sociedades cooperativas de producción constituidas en México están dedicadas a actividades relacionadas con el sector primario, y algunos de los ramos en los que se desempeñan son como actividades pesqueras, producción de miel o sector artesanal, entre otras cosas. Retomando, soy Ayala nuevamente. Y para el ejemplo de la sociedad cooperativa de consumo, aquí en México existe una sociedad cooperativa llamada la Sociedad Cooperativa de Consumo Mi Casa SCL-DCB, y eso tiene como actividad económica el comercio al por menor en mini supers y cuenta con profesionales cualificados en cooperativa que ofrecen servicios y atención de calidad, siempre buscando satisfacer las necesidades en común. Y esta se ubica en Tacámbaro, Michoacán de Ocampo. De hecho, aquí se puede localizar el enlace a la página, en la página de la cooperativa. Y por lo que vemos, sí está relacionado con lo que se mencionó en el tema de que esta se asocia con el fin de obtener bienes en común. En este caso, lo ves por el lado del comercio en el por menor en mini super. El siguiente es un ejemplo de una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, localizada en Tamazula de Gordeno, Jalisco, es decir, aquí en México. Se llama Caja Popular Tamazula. De hecho, pueden encontrar el link directo a su página web, que se los haremos llegar ya en general con la presentación. Y esta es una sociedad cooperativa que por más de 43 años ha contribuido al desarrollo económico de los socios a través del crédito, ahorro, inversión y educación financiera de estos, por lo que vemos que está relacionado también con este tipo de actividades que se realizan dentro de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Mi nombre es Marina Soto y voy a hablarles sobre la aplicación de rendimientos para las sociedades cooperativas. Las sociedades cooperativas no persiguen fines de lucro, por lo cual no generan una utilidad, pero tienen lo que se le llama rendimiento, la cual es la diferencia entre el precio de venta y el costo total. El rendimiento se divide entre los cooperativistas después de deducir el importe de las reservas de capital. Tienen dos bases. Para las cooperativas de consumo, su base son las compras realizadas por los cooperativistas, y para las de producción, toman como base el importe de los salarios devengados o el tiempo empleado de producción por cada cooperativista. A continuación se muestra un ejemplo del aspecto contable de los rendimientos. El ejemplo muestra cómo se separan primero los fondos y luego se hace el pago a los cooperativistas sobre los rendimientos obtenidos. El ejemplo es de una sociedad cooperativa llamada La Ideal, la cual vendió una cantidad de 300,000 y tuvo unos rendimientos de 15,000. Primero se separa la reserva por el 10%, que da un total de 1,500, se carga rendimientos por aplicar y se abona reserva legal. En el asiento 2 se carga fondo legal y se abona bancos por los 1,500. En el asiento número 3 se lleva a cabo la reserva de prevención social, en este caso son 600. Y se carga rendimientos por aplicar y se abona la reserva de prevención social. Luego se carga en el 4 al fondo de prevención social y se abona rendimientos por pagar por los mismos 600. Ya por último se aplican los rendimientos por pagar a cooperativistas, entonces se
registra la obligación, se carga rendimientos por aplicar y se abona rendimientos por pagar. Y en el sexto, los cooperativistas cobran sus pagos, entonces se carga rendimientos por pagar y se abona a bancos. Reservas y fondos. Las sociedades cooperativas constituyen 3 fondos sociales. El primero es el fondo de reserva, el cual se constituye del 10 al 20% de los rendimientos del ejercicio, formando un 25% del capital en las cooperativas de producción y un 10% para las cooperativas de consumo. Sus funciones es la reparación de los bienes de dominio común, el costo de certificaciones periódicas y enfrentar gastos comunes, urgentes o imprevistos. Continuamos con el Fondo de Previsión Social, el cual se verá constituido por la aportación anual del porcentaje que sobre los ingresos netos sea determinado por la Asamblea General. Sus funciones es destinarse a reservas para cubrir los riesgos de enfermedades profesionales, formar fondos de pensión y haberes de retiro de socios, para primas de antigüedad y para fines diversos que cubrirán gastos médicos, de funeral, subsidios por incapacidad, becas educativas para los socios o sus hijos, guarderías infantiles y actividades culturales y deportivas. Por último, se encuentra el Fondo de Educación Cooperativa, el cual seguirá determinándose por la Asamblea General, pero este no puede ser inferior a los excedentes netos del mes. Su función es promover la educación cooperativa en todos los niveles de enseñanza, promover la creación y desarrollo de cooperativas, asesorar a las personas e instituciones sobre los beneficios de estas, promover la creación y funcionamiento de cooperativas que tengan por objeto mejorar y elevar el nivel de sus socios. Y a continuación nuestro compañero Raúl presentará un ejemplo de un caso práctico de la sociedad cooperativa. Buenos días compañeros, mi nombre es Raúl Alfredo Campos Méndez y les vengo a explicar un caso práctico de sociedades cooperativas. Bien, en el asiento de apertura tenemos que la comercializadora Altamar inicia operaciones el 1 de enero del 2019 con un capital autorizado y emitido de 60 millones. En el registro nos vamos a tener un cargo a emisión de certificados de aportación por 60 millones y un abono a certificados de aportación emitidos igual por 60 millones. Como se pueden dar cuenta, estas cuentas son parecidas a las que tiene sociedades anónimas, pero en sociedades cooperativas les cambia el nombre, pero tienen la misma función. En el asiento 2 tenemos que se suscriben 50 millones. Y en el registro tenemos un cargo a cooperativistas por 50 millones y un abono a emisión de certificados de aportación igual por 50 millones. En este se tiene que hacer un asiento extra, que sería el asiento 2A, que tendríamos un cargo a certificados de aportación emitidos. A certificados de aportación emitidos por 50 millones y un abono a capital social por 50 millones de igual forma. En el asiento 3 tenemos que se exhiben en efectivo 10 millones, Igual, aquí no tenemos nada nuevo hasta el momento, que sería un cargo a bancos por 10 millones y un abono a cooperativistas por 10 millones de igual forma. En el asiento 4 tenemos que en abril se realiza el decreto de una exhibición por 250,000. Hasta aquí tampoco no hay nada nuevo. Es un cargo a exhibiciones decretadas por 250,000 y un abono a cooperativistas por 250,000. Cabe recalcar que la cuenta de cooperativistas tiene la misma función que en sociedades anónimas la cuenta de accionistas, simplemente que aquí pues se le cambia el nombre a cooperativistas. En el asiento 5 nos dice que del decreto anterior se exhibió en efectivo 150,000. Bien, aquí tampoco tenemos nada nuevo, tenemos un cargo a bancos por 150,000 y un abono a exhibiciones decretadas por 150,000. Ahora nos vamos a ir al asiento 6. ¿Y qué nos dice el asiento 6? Bueno, nos dice que en junio se decreta una exhibición de capital suplementado por 80,000. Y aquí ya es lo nuevo. Bueno,
Al igual que en sociedades de responsabilidad limitada, sociedades cooperativas también tienen el mismo privilegio, perdón, que es hacerse responsable hasta el capital aportado, pero se pueden hacer aportaciones suplementarias que ya no entrarían dentro de esa responsabilidad. Y es por ende que se carga a exhibiciones suplementadas decretadas por 80,000 y a capital suplementado un abono por 80,000 también. En el asiento 7 nos dice que se abona, bueno, no se abona, se exhibe un 50% de la exhibición suplementaria. Entonces, tenemos un cargo a bancos por 40,000 y un abono a exhibiciones suplementadas decretadas por 40,000. Hasta aquí todo bien. Vamos al asiento 8. En el asiento 8 nos dice que durante el ejercicio se obtuvieron los siguientes resultados. Un rendimiento de 600,000, obteniendo un incremento de 1,100,000. En los activos, los cuales pagaron en efectivo el 60% y 500,000 de pasivo. Bien, nos vamos al registro y lo primero que vamos a registrar sería rendimientos del ejercicio, un abono de 600,000, que sería lo que nos está indicando aquí, que tenemos un rendimiento de 600,000. Bien, ahora tenemos un abono a diversas cuentas de pasivo por 500,000, que este viene siendo lo que nos está indicando aquí, 500,000 de pasivo. Bien, ahora en cuanto a los cargos, tenemos un cargo a bancos por 660,000. ¿Y ese de dónde viene? Bueno, viene del 1,100,000 que tenemos aquí como sumatoria y nos dice que tenemos el 60% en efectivo. Entonces hacemos la multiplicación por el 60% y obtenemos 660,000. El resto se va a diversas cuentas de activo. Hasta aquí yo creo que no debe de haber ninguna duda. En el asiento 9 nos dice que se presenta el proyecto de aplicación de rendimientos creando una reserva legal del 10% y una reserva de previsión del 2%. Esto no es nada nuevo, ya que también lo hacemos en sociedades anónimas y en sociedades de responsabilidad limitada. Aquí tenemos el rendimiento del ejercicio que tenemos aquí en el asiento 8. Luego pasamos al asiento 9, que serían los 600,000. Y a esto le vamos a quitar el 10% para la reserva legal, el 2% para la reserva de previsión. Y como las sociedades cooperativas no persiguen fines de lucro, se tienen que regresar o reintegrar al capital social los rendimientos. Entonces, tenemos rendimientos para pagar por un valor de 528,000. Y en el asiento 10 nos dice que se realiza el pago de rendimientos a los cooperativistas por medio de transferencia bancaria. Bien, ahora tenemos en el asiento 10 rendimientos por pagar 528,000 y un cargo a bancos por 528,000. Como pueden ver, es un ejercicio práctico bastante simple, no hay ni muchas cuentas nuevas y pues esto sería todo por mi parte. Espero que no haya dudas y en caso de que haya dudas, pues me las hagan saber. A manera de conclusión y una vez explicada toda la información, es importante señalar que debemos poder identificar y conocer este tipo de sociedad porque va a estar presente en el sector económico al momento de ejercer, ya sea que nos veamos relacionados de una u otra forma con ella. De aquí que sea fundamental mencionar algunos puntos importantes de la presentación, como lo puede ser que hay varios tipos de sociedades cooperativas, como la que va dirigida a producción, la de ahorro y préstamo y la de consumo, siendo esta última, por ejemplo, aquella que tiene fines específicos de lograr productos a precios razonables y obtener productos de calidad al mismo tiempo, haciendo mención también, por ejemplo, del anticipo de los cooperativistas, que viene siendo la cantidad que reciben periódicamente los socios de acuerdo al trabajo realizado o cuentas de los rendimientos anuales. Pero después de todo esto anterior y conociendo ya lo básico acerca de la sociedad, nos queda preguntarnos en qué casos
conviene optar por una sociedad cooperativa. Para determinarlo, se realizó la siguiente tabla comparativa de las sociedades vistas anteriormente, que son la sociedad anónima, la responsable limitada y la sociedad cooperativa. Esta tabla comparativa contiene 3 aspectos que consideramos importantes a tomar en cuenta al momento de querer constituir una sociedad, que es principalmente el objeto, o sea, el propósito de esta, los socios, ya sea la cantidad mínima o máxima de socios, y la forma de administrarse que tiene. Que en este caso lo que yo consideraría más relevante pues es el propósito como tal, y ya dependiendo a partir de ahí se tomaría en cuenta la cantidad de socios. Que pues en este caso, por ejemplo, la sociedad anónima eh, está dispuesta a invertir económicamente en la compañía a fin de ejercer actividades mercantiles y conseguir utilidades. Que por otra parte la sociedad responsable limitada tiene el propósito de realizar actividades o actos de comercio. Pero en el caso de la sociedad cooperativa, a diferencia de estas dos, tiene como propósito satisfacer las necesidades individuales y colectivas eh, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. O sea, lo vemos más como por el lado de satisfacer necesidades individuales y colectivas, no tanto de conseguir utilidades a partir de las actividades económicas. Y analizando esto, concluimos ya finalmente que las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Entonces, mientras que las otras dos opciones, el capital invertido por cada socio es el que otorga diferentes derechos de decisión y marca el reparto de los beneficios, en la cooperativa el factor clave es el trabajo aportado por cada socio y las decisiones que se toman, y las decisiones se van a tomar de manera democrática. Por lo que si se requiere satisfacer necesidades colectivas y obtener beneficio por medio de la cooperación, lo ideal es optar por una sociedad cooperativa, mientras que si persigues más fines lucrativos, lo ideal en este caso sería adoptar por cualquiera de las otras dos opciones. Y bien, ya finalizando, esto fue todo por parte del equipo 1 en cuanto a la presentación. Quedaríamos a disposición de la profesora para realizar el cuestionario correspondiente por medio de Kahoot. Y en la presentación, en esta diapositiva que también en este momento está las fuentes que consultamos para realizar la investigación. Y pues no nos queda nada más que agradecerles por su atención y les deseamos un buen día.